México está empezando a vivir una grave crisis con el agua y lamentablemente no es un tema que reciba toda la atención que merece. México tiene abundantes recursos que bien administrados podrían solucionar la mayor parte de sus problemas y sin embargo tenemos malas prácticas. Todo comenzó con una mala negociación del Tratado de Libre Comercio en 92 que llevó a un sistema de concesiones para beneficiar actividades extractivas que no tocan la vida diaria de los mexicanos, que no tocan los principales procesos productivos, que no tocan las necesidades más sentidas de las comunidades. Que actualmente, con el artículo 6º de la ley minera, se prioriza que una empresa que viene a destruir nuestro territorio y a extraer sin dejar recursos en el país, a priorizar su consumo de agua por encima de las poblaciones locales, que lleva para cada pozo entre 9 y 29 millones de litros de agua, que además se inyecta combinada con químicos abrasivos que rompen los acuíferos y que contaminan permanentemente las aguas superficiales. La legislación que impulsó esto es la Ley de Aguas Nacionales del 92, que tuvo una reforma en el 2004. Y afortunadamente el 8 de febrero de 2012 se aprobó una reforma al artículo 4º constitucional que permite hablar ya de un derecho humano al agua. Los universitarios y muchas mexicanas y mexicanos preocupados por el tema hemos construido colaborativamente, con participación de gente de todos los estados de la República, una propuesta de ley, le llamamos la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. 1, que haya agua para los ecosistemas. 2, agua de calidad para todos. 3, poner fin a la contaminación. No paliativos o pequeñas multas, golpecitos de mano, sino acabar con la contaminación del agua, terminar con las prácticas de sobreextracción de los acuíferos y una cosa muy importante es acabar con la corrupción y la impunidad en el tema del agua. Lo que estamos planteando los universitarios y los ciudadanos es la prohibición del fracking. Es una actividad que está prohibida en muchos países de Europa, en muchas ciudades de los Estados Unidos. El intento de facilitar esta actividad a través de una ley está bloqueado de momento y sin embargo sí, Semarnat expidió en septiembre lineamientos que favorecen el inicio de estas actividades en algunos estados de la República, como es Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, y en Puebla, en particular en la Sierra Norte de Puebla. Entonces ahí tenemos un foco rojo al cual hay que estar muy atentos. Hay empresas que están sopiloteando a nuestro país desde que han sido expulsadas de muchos países. Tengo que decir que 235 grandes ciudades del mundo han vuelto a remunicipalizar el agua que había sido privatizada y estas empresas como Veolia, que no solo está en el negocio del agua, sino que también está en el negocio de residuos sólidos, la empresa Suez, algunas empresas mexicanas como Frisco, de Carlos Slim, que está muy involucrada en cuestiones mineras, British Petroleum, Odebrecht, es una empresa que está siendo señalada en todo el mundo y que ha cometido graves errores en nuestro país y sin embargo no se le han puesto límites. Son todas empresas que están esperando que los mexicanos bajemos la guardia para entrar a lucrar a costa de la miseria y de la destrucción ambiental. Bueno, la privatización del agua tiene como muchas vías. Una de ellas, la primera en hacerse en México, empieza desde el cambio legislativo con la Ley de Aguas Nacionales en 1994. Y lo que ha significado es que los sistemas de agua que a nivel municipal surten a las personas han podido tener diferentes mezclas de participación privada.
Cuando hablamos de privatización del agua, a las y los funcionarios no les gusta. Ellos hablan de participación privada, pero la realidad es que significa poner el control del agua sobre manos privadas. Por eso, desde las organizaciones siempre hablamos de privatización del agua, que nos parece que es más exacto, porque precisamente involucra que los privados tomen decisiones sobre el agua de todas y todos. Hubo un cambio constitucional del cuarto donde se reconoce el derecho humano al agua. Este es un cambio positivo, importante, y cuando se hace este cambio se determina que tiene que haber una nueva ley, una ley general de aguas, que refleje este cambio en toda la legislación y pues avance en el cumplimiento del derecho humano al agua de todas las personas que habitamos en México. En 2015 viene lo que las organizaciones llamamos la ley Korenfeld, porque era el director general de ese momento, y es una ley que verdaderamente está hecha pues muy mal, utiliza el hablar del derecho humano al agua sin entenderlo y manipularlo, y de hecho haciendo cosas contrarias al derecho. Entonces es realmente un riesgo muy grave, y muchas organizaciones salimos a la calle a demandar que esta ley no pasara. Afortunadamente tuvimos éxito y no pasó, pero sigue este pendiente de legislar el agua en nuestro país. En esta última legislatura salió una propuesta por el diputado Pichardo, que ni siquiera ha sido dictaminada, es decir, no se ha discutido en la comisión, donde tendría primero que dictaminarse para poder votarse y subirse al pleno, y votarse en el pleno y luego pasar a senadores. Entonces esto no sucedió, se quedó en materia de borrador, y pues es muy probable que ya no sea retomada por la siguiente legislatura. La siguiente legislatura seguramente sacará una propuesta que ya veremos qué elementos trae. Es muy pronto para saber qué es lo que pudiera tener. El derecho humano al agua se viola de manera cotidiana en todo el país. Las personas están sufriendo porque no tienen acceso a agua con la frecuencia que la necesitan, y cuando tienen acceso muchas veces es agua cara, porque tienen que pagar pipas, porque tienen que pagar garrafones, y el agua que estaría disponible para ellos es de mala calidad. Tenemos situaciones muy preocupantes, por ejemplo, de envenenamiento por arsénico, que es básicamente una manera de matar lentamente a las personas, por la sobreexplotación de acuíferos, por ejemplo, en Guanajuato, donde las personas, el agua que están utilizando ya tienen tanto arsénico por ser agua muy vieja, que tiene mucho contacto con las rocas del subsuelo. Y esto es nada más un ejemplo de muchísimos más donde las personas sufren la falta de agua. El fracking es un método para extraer gas o petróleo de rocas que no tienen mucha permeabilidad. ¿Qué significa esto? Que la roca atrapa el hidrocarburo y no lo deja salir fácilmente. Se ha inventado para hacer un pozo primero vertical, luego horizontal, inyectar millones de litros de agua mezclados con arena de sílice y químicos para hacer grietas en la roca con muchísima presión y que parte de ese hidrocarburo salga. Ahora, esto tiene muchas consecuencias en el agua se contamina de manera irreversible, y se ha documentado en Estados Unidos que hay miles de derrames anuales donde pues estamos contaminando tanto agua superficial como agua subterránea, y pues generando enfermedades, problemas de salud en la población que vive cerca. Ellos obtienen el agua en pipas de diversas fuentes, no reportan de dónde. Si tú por acceso a la información preguntas, te dicen, no, es que esto está en la competencia de la contratista y nosotros no tenemos información ni de dónde sacan el agua inicialmente, ni a dónde va a dar el agua ya contaminada. Entonces, bueno, pues esto es un gravísimo problema para las poblaciones de varios estados de la República. Estamos hablando de Veracruz, de Puebla, de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas y otros estados donde se quiere implementar, como San Luis Potosí e Hidalgo. Abrir a esta clase de explotación requiere de calles, requiere de sustancias químicas, requiere de infraestructura, requiere de gasoductos. O sea, está TransCanada haciendo gasoductos por nuestro país. Entonces, en realidad, todo el negocio está más en las empresas de servicios que realmente en sacar hidrocarburos.
hay muchos países que ya lo han prohibido, ya lo prohibió Francia, ya lo prohibió Bulgaria, Irlanda, Escocia. En Estados Unidos se ha prohibido en el estado de Nueva York, en Argentina se ha prohibido en la provincia de Entre Ríos y en algunos municipios de México ya hay cabildos que han determinado que no se puede hacer fracking en ese municipio. Entonces, desde nuestra perspectiva tenemos que avanzar en este sentido, a darle a los municipios esa voz, porque además es a nivel municipal donde se van a vivir los mayores impactos, tanto al agua como al aire, como a la tierra y a la salud de las personas. Entonces, desde nuestra perspectiva es urgente avanzar en ese sentido.